Bienvenidos a su opción favorita, si es lo que les lleva a escuchar el Comando N, que es uno de los motores de este Hoy por Hoy en cualquier otro momento a través de Ser Podcast. Le dejamos solo en Francia, tratando de hacerse un nombre. Después, lo último que supimos de él es que desde allí el famoso escritor de Fariña, ya vestido de periodista, se trasladó hasta Irak para realizar un reportaje. Hoy está aquí, de una pieza. Nacho Carretero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, de una pieza. ¿Cómo te fue por París? Pues mira, muy bien, por París muy bien, ahí dando entrevistas por París, o sea, no puedo pedir más. Muy bien, la promoción del libro en francés y conociendo a colegas franceses, así que muy interesante. ¿Saliste en alguna radio? ¿Sí? Salí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de la radio parisina? Bien, fue una entrevista grabada y entonces no era un directo como aquí. Vale. Pero bien, interesante. La verdad es que a nivel periodístico, bueno, no vi mucha diferencia, pero a nivel cultural, cómo tratan la cultura, que ya lo sabemos, lo que es Francia, pero cómo tratan la cultura, cómo trata un libro, cómo cuidan, cómo hablan de la cultura, da bastante envidia, la verdad. Pues sí. Da bastante envidia. Y luego Irak, ¿no? ¿Te pusiste, y de ahí ¿te pusiste un chaleco así como de reportero o no? ¿Vas sin chaleco cuando viajas o vas con chaleco? Voy sin chaleco, aunque llevo un pantalón con muchos bolsillos con cremallera, que es muy importante para ir guardando cosas. Y de ahí, de París al Kurdistán, hacer un reportaje para El País, que ya estoy en ello. Y la verdad es que un contraste importante, ¿eh? Pasar de tomar cafés por París a tomar hummus en el Kurdistán. Bueno, mira, te echamos de menos mucho nosotros. Yo a vosotros también, ¿eh? Y claro, se habrán encontrado con que hoy no había Comando N a las 10 de la mañana, porque la otra mitad ha desaparecido. Ha desaparecido voluntariamente y no... Nos ha dejado tirados. No para pasárselo mal, nos ha dejado tirados. Ha desaparecido. Nos ha dejado tirados. Ha desaparecido. Nos ha dejado tirados. Y no para pasárselo mal. Pero bueno. Vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos, claro. Porque además, como en esta segunda parte él es el que hace esas preguntas tan absurdas... ¿Qué te parece? No, veo que me echasteis de menos. Pequeño homenaje, mucho de menos. El homenaje que te debíamos. Claro, porque nadie hizo Nos preguntas ha dejado absurdas. tirados, preguntas absurdas. Bueno, claro, bien, veo que estoy dejando huella aquí. Claro, porque cuando tú no estás, entonces yo me pongo interesante y hago preguntas buenas. Lo que pasa es que para que no te sientas mal, cuando estás tú me pongo a tu nivel. Bueno, es una ignorancia solidaria, ¿no? Exacto, pero lo hago por eso. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar después en ese espacio que él pregunta menos? Bueno, vamos a hablar del ictus, que es algo bastante serio, pero por algo positivo. O sea que os va a gustar, os va a gustar. Siempre nos da el bajón, ¿eh? Estamos aquí riendo. No, pero vamos a hablar del ictus. Que conste que la idea del ictus se la propuse yo, porque me pareció muy interesante, porque es verdad que yo tengo algo muy próximo que ha sufrido y que está sufriendo las secuelas de un ictus, y me pareció muy interesante lo de ese tratamiento que habían sacado adelante en el Clinic para que quedaran menos secuelas. Y ahí, hablando de esto, dijeron primera causa de dependencia y segunda causa de muerte, y me parece que es un tema que no se tiene tanto en cuenta como tiene un impacto enorme y no hablamos tanto de ello como debemos. Todos, si nos ponemos a pensar, todos tenemos. Por eso es que yo creo que todo el mundo, igual que hoy, que a las 8:30 hemos arrancado el abierto hablando del cáncer, de las necesidades, de la desigualdad en el tratamiento del cáncer, y también si uno mira a su alrededor, pues o en primera persona o conoce a alguien que está pasando por ese trance. Bueno, en unos instantes vamos a hablar de algo interesante. Tú has estado fuera estos días, Nacho. Nuño, que tampoco es muy futbolero, igual tampoco ha reparado mucho en una polémica reciente, pero lo cierto es que hace unas fechas asistimos a una discusión entre Xavi Hernández y el Cholo Simeone, ellos son los entrenadores respectivamente del Barça y del Atlético de Madrid, a propósito del estilo de los dos, de los argumentarios que cada uno de ellos manejan desde el punto de vista futbolístico. Dos estilos contrapuestos e irreconciliables. El Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección, pero creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y en este caso la selección española. Allá por el 2016 me recuerdo de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras situaciones. Estilo libre, suena el timbre, reunión de MCs. Bueno, a ver, ¿qué importancia concedéis al estilo? Podemos partir del mundo del fútbol, pero lo podemos extrapolar a otras cosas a la hora de manejarse en cualquier ámbito de la vida. Claro, es que si hablamos de cualquier ámbito de la vida, la pregunta es tremendamente compleja. Yo la reduciría por intentar buscar una respuesta al ámbito del periodismo, en el cual el estilo también es un factor importante y podemos aterrizarlo, controlarlo un poco. Y yo creo que en nuestro oficio, en nuestro caso, el estilo es mi opinión, una consecuencia casi. Yo veo muy difícil, casi imposible, elegir un estilo voluntaria o racionalmente, plasmarlo y ser reconocible. En mi caso, sé que hay una forma de escribir o de contar las cosas que se me da bien, que tengo más facilidad y que funciona, y en consecuencia la gente pues
reconoce un estilo o dice, pues ese estilo, esto, que creo que para un periodista que escribe no hay mayor halago que tener un estilo reconocible, pero insisto en que creo que es más una consecuencia que un acto de elección. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el estilo bueno, el buen estilo es indistinguible de la personalidad. Es decir, uno tiene una personalidad, una forma de hacer las cosas y ese es su sello personal. Cuando intentas imponerte un estilo que no es el tuyo o buscar un estilo forzado, acaba siendo una impostura, ¿no? Sí. Y luego, si queréis, hablamos de la comercialización o de la venta del estilo. Es decir, ¿cuántas marcas venden estilo? ¿Cuántas marcas venden ten este estilo, ten esta imagen? No, pero bueno. Pero más allá del mundo del periodismo, Nacho, ¿tú no piensas que hay gente que dices, joder, este tiene estilo, tú? O sea, en la derrota tiene estilo, en cómo se maneja por la vida tiene estilo, y hay gente que no. Sí, y creo que tampoco es algo racional o voluntario o una elección propia, ¿eh? Hay gente que desprende eso, que tiene cierto estilo, clase. Bueno, dices, ¿qué clase tiene esta persona? Sí. Y hay veces que se distingue el estilo de uno en contraposición con el de otro. Correcto. Sí. Pero lo que pasa es que sí que no estoy muy de acuerdo en que haya estilos, a propósito de esa discusión entre Xavi y Simeone, que hay un estilo mejor o peor, o que hay un estilo grande y un estilo pequeño. Ahí ya me chirría un poco, porque creo que el estilo no deja de ser subjetivo y sobre todo, y hay una cosa que decía Simeone, el estilo también puede tener que ser algo que se adapte a tus circunstancias. Vuelvo otra vez al periodismo, porque muchas veces hay periodistas muy estilosos, muy llamativos y muy populares, y luego hay un estilo de periodismo mucho más de picar piedra, por decirlo de alguna manera, pero que tiene la misma validez. Me parecería muy injusto. Pues yo entiendo que a lo mejor pues un periodista de, qué sé yo, que hace economía financiera no puede hacer una columna de Javois, pero Javois tampoco puede hacer una noticia sobre cómo ha habido un crack financiero. Y lo digo en el sentido de que son igual de válidos e igual de necesarios, cada uno con su estilo, evidentemente. En esto del estilo del periodista hay que recordar al autor del estilo del periodista, que es el gran Alex Rigelmo, que todas las semanas en El País él es el guardián del buen estilo castellano y nos da una píldora semanal. Como pongas una palabra en inglés, te suena el teléfono a los 2 minutos. A la hora que sea. Radar, Grigelmo. A la hora que sea, sí. Bueno, después de una pausa, esta sección tiene estilo, ¿eh? Esta estilosa sección hablará del estilo, de la importancia de tenerlo, de cómo nos conforma, si inevitablemente nos ideologiza y nos enfrenta o nos acerca a otros. Y lo vamos a hacer junto a Fernando Broncano, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad Carlos III. Y ahora una transición tan estilosa como esta canción. Lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que lo buscamos nosotros. Creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y en este caso la selección española. Para el estilo de los equipos grandes. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras situaciones. No todo es una sola cosa. Esta pura realidad, al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque es muy puro, tiene estilo natural. 10 y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias. Aquí estamos con el Comando N. Hace unos días esta polémica a propósito de dos estilos antagónicos en la forma de concebir un mismo deporte como el fútbol, bueno, nos dio pie para que esta mañana ir un poco más allá y preguntarnos por la importancia del estilo en la vida, de cómo nos define, cómo nos une, cómo nos separa, según el modo que tengamos cada uno de nosotros de entender primero nuestra propia vida y después la vida de los demás. Y para ello vamos a contar con la ayuda de Fernando Broncano, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad Carlos III. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Fernando, ¿tener estilo es lo mismo que eso que se conoce como tener una filosofía de vida? Pues algo parecido, la verdad. El estilo es cuando estabais hablando antes estaba notando que la tensión que había entre las dos posiciones es que es muy contradictorio. El estilo es un pegamento social, es uno de los cementos fundamentales de la sociedad, pero cumple dos funciones que son contradictorias, que es, por un lado, identificarnos y, por otro lado, diferenciarnos. Es decir, nos tiene que identificar porque es un sistema de señales para que los otros nos reconozcan como estando en un rol, perteneciendo a un grupo, perteneciendo a un colectivo. Es decir, hay que tener un estilo en cada momento de la vida y en cada profesión y en cada lugar. O sea, Fernando, todo el mundo tiene un estilo.
Claro, todo el mundo tiene un estilo necesariamente porque si no queda fuera de lugar. Enseguida se le acusa de que no estás vistiendo, no estás hablando apropiadamente, no estás haciendo lo que conviene, etcétera. Es decir, ahí tiene una función recognoscitiva de unos con otros que es fundamental y que es obligatoria. O sea, no podemos abandonar el estilo porque es como un andamio con el que nos incorporamos al grupo, ¿no? Esa es una función básica. Y luego está la otra, que es, una vez que estamos en el grupo, hay que diferenciarse y hay que señalarse como una persona que tiene su propia identidad, que tiene su propia individualidad, y ahí es donde el estilo es una especie de andamio de la personalidad, ¿no? Nos agarramos a él. Decía Sartre que no somos lo que queremos ser, ni somos, no queremos ser lo que somos, ni somos lo que queremos ser. Bueno, el estilo funciona en ese entre dos, entre lo que somos y lo que queremos ser. Entonces, estamos siempre utilizando estrategias para marcar una diferencia, para señalarnos dentro de lo que se nos reconoce como común, qué es lo propio. Y ahí es donde empiezan los líos internos, ¿no? También, volviendo a Sartre, cuando hablaba de un camarero que dice, sonreía intentando ser muy camarero, como si haciendo gestos que le identificaran como camarero, digamos, subiese de categoría en su propio estatus, ¿no? Oye, Nuño. Fernando, todo es estilo. Es decir, si una persona no tiene un estilo aparente, si parece que no se identifica con lo que decimos que es el estilo, ¿eso también es un estilo o no? Claro, porque, bueno, vamos a ver, en estas contradicciones que tienes, ¿dónde está la gracia? Imaginemos la persona que de pronto se hace rica y le falta la trama cultural y las formas de expresión para estar en determinados círculos altos. Bueno, pues tiene un estilo cuando se presenta, pero cuando empieza a hablar de pronto se le va. Todo el mundo reconoce que aquello no era lo suyo, ¿no? Bueno, el estilo es el término que hemos tomado del francés para que los anglosajones utilizan clase, ¿no? El tener clase. Sí, claro. Y entonces identificamos, es decir, funciona también como un selector, ¿no? Funciona como lo que decía un sociólogo francés, Bourdieu, que es en estrategias de distinción, el estilo funciona para quienes admitimos y quienes dejamos fuera del grupo en el que queremos estar, digamos, identificados, ¿no? ¿Y por eso es todo, pero también es muy importante porque diferencia, ¿no? ¿Y el estilo estaría sujeto a la clase social? Es decir, el estilo también te lo dota si has tenido la fortuna de recibir una educación, una formación o pertenecer a un círculo donde hay estilo o clase, que a lo mejor otra gente no ha podido tener esa oportunidad, o el estilo es algo innato y no necesariamente el estilo se corresponde con una clase alta. Son las dos cosas, porque es decir, no necesariamente el estilo bueno es el estilo de la clase alta, más bien, en fin, no haremos comentarios sobre las formas de vestir que tienen en ciertos barrios de Madrid, o de hablar. Me parece que la cuestión es decir, nos criamos en un ambiente y ese ambiente nos infunde un estilo. Por tanto, digamos, hay un comportamiento de clase que heredamos por el hecho de que dónde hemos nacido, dónde hemos escuchado las primeras palabras y cuáles son nuestros padres. Y luego está lo que es el fondo de capital cultural que tiene que ver con la educación, con las trayectorias que confieren, digamos, lo que podemos llamar refinamiento, capacidades de distinguir entre cosas, entre músicas, entre palabras, etcétera, de lecciones léxicas. Esas son dos cosas que forman parte del estilo y forman parte justamente porque el estilo cumple funciones contradictorias, ¿no? Y quien pierde el estilo, como el origen además de esto era un poco el fútbol, hay estilos de jugar a fútbol muy reconocibles, ¿no? Estoy pensando pues en el Barça de Guardiola, etcétera, etcétera. Pero cuando se cambia de estilo por lo que sea, en el caso del fútbol porque se quieren resultados, ¿uno pierde entonces la identidad?
Claro, y se nota muchísimo, y en el fútbol más que en ninguna otras cosas. Yo no es que sea muy futbolero, pero bueno, algo voy siguiendo por edad más que nada, y efectivamente al Madrid le ha pasado varias veces, ¿no? Que es un equipo que tiende a cambiar mucho de estilo, a no encontrarse en sí mismo, y cada vez que dan bandazos de estos, pues tarda 2 o 3 años en encontrarse. Bueno, y nos pasa a todos, es decir, cada vez que cambiamos de ciudad y tenemos que incorporarnos a otra cultura o a otro ambiente, hay unos tiempos, unos años en los que todos son inestabilidades y se nos nota por todas partes que algo falla, ¿no? Hasta que captamos las reglas no escritas de la vida, ¿no? Pero hay estilos buenos y estilos malos. Es decir, ¿esa falta de estilo sería algo negativo? O en realidad en cualquier ámbito. Pues me estoy imaginando pues un chavalito de 20 años medio macarra y tal, pero dices, joder, pero el tío tiene estilo. Tiene su estilo. Tiene clase. Claro, tiene su estilo. Pues el estilo era lo que era el gusto para Kant, que era, digamos, aquella forma de juzgar cuando no hay reglas, ¿eh? Y cuando no hay reglas, pues no hay reglas. Entonces, en fin, cuando uno está arriba, uno puede decir que sí, que el refinamiento indica que uno tiene un estilo más o menos bueno. Pero cuando uno está abajo, lo que distingue... Abajo estoy diciendo cómo miramos a la sociedad, si desde el 5º piso o desde el primero. Pues si lo miramos desde el primero, lo que vemos es que el estilo tiene mucho más que ver con sentirse incorporado a un grupo, con sentirse reconocido tanto como parte del grupo como alguien que aporta algo y que es individual. Y en ese sentido yo no creo que haya malos o buenos estilos, sino que hay malas o buenas formas de estar en un rol, en un grupo, en una profesión, con unas formas de trabajar, etcétera, ¿no? Tiene que ver aquí el sentido común, porque yo esta mañana reflexionaba sobre el tema y ¿quién tiene un buen estilo cuando pierde y cuando gana, por ejemplo, cuando falla o cuando tiene éxito? Y pensaba en el sentido común, ¿no? En algo que nos encaja a todos, en decir, sí, esta es la forma de salir bien de una situación así. De una derrota, sí. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, completamente. Esta es la otra parte que es común, es lo que compartimos todo en común y que todos entendemos, lo de tener clase, de tener estilo, por ejemplo, el perder. Es en las derrotas donde inmediatamente salen las capas más profundas de si uno está bien integrado o no en el grupo. No saber perder significa que no sabes estar en un grupo donde se gana y se pierde. No saber aceptar, digamos, los avatares de la vida. Eso es una parte, la buena del estilo, lo que hace del estilo un ritual que compone las sociedades. ¿Y tiene que ver con la ideología también el estilo? ¿El estilo se encuentra siempre en el estilo de cada uno una ideología determinada? Antes hablábamos de las clases sociales, pero ¿sobre la ideología tiene relación? A veces tiene relación en el sentido de que hay una voluntad de estilo que se intenta incorporarse uno, digamos, a una ideología y adoptar más o menos las formas. Bueno, se nota muchísimo en los partidos como terminan hablando todos los militantes del partido como el líder. Al cabo de 2 o 3 años, los gestos... Y vistiendo un poco igual también, Fernando. La prosodia, la vestimenta, etcétera, termina siendo lo mismo. En ese sentido, las ideologías terminan creando estilo. Pero luego también lo interesante es lo contrario, ¿no? Es cuando el estilo desborda las ideologías y te encuentras con Clint Eastwood, por ejemplo, que es un conservador admiradísimo por toda la gente progresista. ¿Por qué? Porque tiene un estilo que trasciende completamente a su ideología, ¿no? Es capaz de estar en varios estratos de la sociedad. Es muy transversal. Es decir, yo no identificaría estilos conservadores y estilos progresistas, porque luego se puede meter mucho la pata, ¿no? A veces he comentado cuando éramos jóvenes y queríamos ser progres y íbamos a los barrios y nos metíamos en los bares de obreros vestidos con boinas, etcétera, y los únicos que vestían de allí eran los estudiantes, porque los obreros vestían pues como cualquier persona normal y corriente con su camisa y su pantalón. Esto en el periodismo también se da mucho, que es cuando va la gente a África, por ejemplo, y se ponen chalecos con 1000 bolsillos. Claro. No es por ti, Nacho, pero... No, al revés, viste que te dije que yo no usaba chaleco. Es que es eso, el disfraz de periodista en el extranjero. Sí. No quería citarlo, pero el otro día una gente de aquí del PP que
vino a Castilla disfrazándose de campesinos, ¿no? Que llevan con los trajes. No sé cuánto tiempo hace que no han pasado por un pueblo, ¿no? Bueno, lo vimos en la manifestación donde Rocío Monasterio se vistió de aquella manera, que llevaba hasta un pájaro con un sombrero, como si en el campo la gente fuera vestida de esa manera. Caricatura. Claro, al final se caricaturiza. En el ámbito de la política, ahora que hemos entrado, ¿tú crees que la política en general tiene un problema de estilo? Sí, y serio además, porque es decir, se adaptan mucho a lo que les dicen sus estrategas de redes sociales, que tiene que ser la intervención muy polarizada, muy crítica, muy tal, y de pronto se pierden los papeles. Es decir, hay mecanismos de la política que estropean completamente esta función del estilo, que tiene que ser la de presentarnos en sociedad dando esperanzas de que vamos a continuar la sociedad. Hay gente que entra en la política dando tales señales de crisis, de sentidos apocalípticos, malos lenguajes, etcétera, que pierden completamente el estilo, ¿no? Y tenemos todos en la cabeza muchos ejemplos de ello, ¿verdad? Exacto. Sí, comentaba yo antes que el estilo me parece a mí casi una consecuencia, casi algo innato que tú no te decides, que no decides tú, pero que perciben los de alrededor, y me da la sensación de que en política es justo lo contrario, que es impostado el estilo, que es decidido. Se decide, tú vas a tener este exacto, estilo. Y más que nunca en la política de hoy, donde una cohorte de asesores dice, ten este estilo ahora, luego ten este, y yo creo que eso, no sé qué opina nuestro experto, pero se percibe, lo percibimos claramente cuando un estilo es innato y cuando es impostado, ¿no? ¿Es así, Fernando? Sí, es peligrosísimo. El rol de los asesores están destrozando la política. Ahí la gente, están los ingleses, que lo entienden muy bien, tienen ya varias series, hasta In the Loop y otras, en las que ven cómo los asesores terminan destruyendo las formas políticas y la propia convivencia política, y es porque viven obsesionados por crear estilo, y eso no es como lo de Stendhal, de hoy me propongo ser completamente espontáneo. Es contradictorio, absolutamente. O con los que tenemos insomnio, me quiero dormir. No. Claro. Si tienes que crear un estilo, lo estropeas, ¿no? Porque además, Fernando, cuando el estilo es impostado, yo creo que se acaba destapando la verdad. O sea, se nota mucho que esa persona no es como nos quiere hacer creer que es, ¿no? Se le despoja de carisma completamente. Exacto, completamente, ¿no? Completamente. Absolutamente, estoy de acuerdo. El impostar el estilo significa que no es el tuyo, o sea, es decir, que das unas señales contradictorias. Es que igual toda la vida estamos buscando nuestro estilo y encontrarlo es la clave, ¿no? Y intentar creártelo o que te lo creen los demás, pues es lo que te puede... Llevo todo el rato, desde que hemos empezado a hablar del estilo, pensando, es que yo no la he visto, la serie Georgina, sobre la mujer de Cristiano Ronaldo. Yo he visto algún capítulo. ¿Has visto algún capítulo? Sí. Y ahí hay estilo. Me ha recordado a lo que hablaba Fernando de una persona de una clase social hablando entre ricos y después enseguida... Quieres ser como ellos, pero enseguida se te ve como eres. Pero también hay algo que ha dicho Nacho, que es una persona con un cierto extracto social, con unas formas un poco macarras, pero que tiene estilo, o sea, que tiene su propio Pero porque es talante, ¿no? algo innato, y cuando la gente no intenta impostar algo y es innato, se tiene carisma y da igual donde te metan, que en tu estilo estás Bueno, merece la pena. La verdad es que es todo un documental sobre el estilo, yo diría. Fernando, tú no lo habrás visto, ¿verdad? ¿Has visto la serie, Fernando? No la he visto. No, por eso estaba un poco fuera de... Ya me lo ha parecido. Yo que consta que tampoco la he visto, que estaba hablando de oídas. Sí. No, pero donde se ven muy bien estos problemas es en las series de narcos. Es decir, el problema del impostar el estilo, con los señores de la droga, en Gomorra, por ejemplo, o las de Pablo Escobar, ahí sí se nota muchísimo esta voluntad de necesito mucho estilo para que me admitan, pero tío, si tú vienes de otro sitio y tu estilo era el bueno. Claro. Me recuerda también al Padrino cuando quiere que le pongan una medalla y ser un hombre de negocios. Sí. Exacto. Fernando Broncano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un saludo. Una pausa también con mucho estilo y vamos a continuar a la vuelta con muchísimo estilo. ¿Cómo se nota que está Marcos al control?
Sí, 41 minutos de la mañana, 9:41 en Canarias. Hoy en nuestro tiempo, dedicado al planeta, queremos hablar del ictus porque es la primera causa de dependencia y la segunda de muerte en el mundo. Provoca la muerte de 40.000 personas al año en nuestro país. Y de entre los tipos de ictus, el isquémico, el que se produce cuando se obstruye un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro, representa un 85% de los casos. Bueno, el doctor Arturo Reniu nos lo contaba la semana pasada, no hoy por hoy, ha coordinado un ensayo en el Hospital Clínic de Barcelona en el que han encontrado que con un cambio en el momento de la administración de un determinado fármaco, de un fármaco que ya existe, se puede conseguir que los pacientes se recuperen con las menores secuelas posibles. Un avance que implica que el 60% de los pacientes que tienen un ictus y se les puede ofrecer estos tratamientos, pues a los 3 meses pueden continuar sin secuelas. El 60% de los casos sometidos a este tratamiento termina recuperándose y haciendo una vida normal. Un avance clave que va a suponer un cambio que está suponiendo ya, porque además yo le preguntaba al doctor Reniu a partir de cuándo, decía no, a partir de mañana los hospitales, porque además disponen de este fármaco, no es algo a la que estamos tan acostumbrados a que tiene que haber la autorización de la agencia del medicamento, no, es un fármaco que ya está en el momento de la administración del fármaco en el que hace que disminuyan y que incluso desaparezcan las secuelas del ictus. Nuño, para tontos, para Nacho, vaya. El ictus es eso, la obstrucción del corredor de la sangre, por decirlo de alguna manera. Eso es. De hecho, el principal autor de este estudio lo explicaba muy bien. Imagínate, es la obstrucción de una autopista, en este caso por un coágulo de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que este fármaco lo que hacía antes era quitar esa obstrucción de la autopista, pero las salidas de la autopista, que son esas pequeñas venas que derivan, o sea, que salen de la arteria, seguían tapadas, obstruidas, con lo cual podían dañarse ciertas partes del tejido cerebral, ¿no? Y cuando hablamos de daño en el tejido cerebral, esto es el órgano fundamental, que nos puede faltar el movimiento, nos puede faltar el habla, etcétera, que es lo que sucede a veces con el ictus. Voy a reconfirmar la afirmación de Ángeles. Voy a hacer la pregunta, ¿qué es un ictus? Bueno, un ictus es ese taponamiento y falta el riego, entonces. Eso es, de repente tu cerebro se queda en una parte sin riego y por eso a veces pierdes la visión en un ojo, pierdes el movimiento en una parte del cuerpo. Por eso a veces un ictus puede ser, dicen, no, cuanto antes se coja mejor, claro, porque puede estar varias horas. No le hagas todas las preguntas a Nuño, porque tenemos un experto. Es que me brotan. Pero te digo una cosa, cada minuto mueren 2 millones de neuronas, creo, cada minuto que no hay riego. Y eso es importante. Correcto. Mira, Tomás Segura es neurólogo especializado en ictus, es vocal del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Tomás Segura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Está aquí mi compañero Nacho, que le brotan las preguntas, como dice él. A mí me parece muy importante la pregunta que hacía, que no sirva de precedente, pero el tiempo que transcurre hasta que se coge, hasta que es asistido el paciente, ¿eso es fundamental? Sí, es fundamental. Decimos los neurólogos que tiempo es cerebro, un poco siguiendo la estela que dejaron nuestros compañeros norteamericanos con Time is Brain. Y en realidad lo más importante del tiempo es el tiempo que tarda uno en ponerse delante de un médico capaz de restaurar el flujo. Pero ¿cómo identifica uno que lo que le está pasando es un ictus? Porque claro, de eso también depende la rapidez en que te cojan. El problema que hemos tenido los neurólogos con el ictus es que no duele. El cerebro no tiene receptores de dolor y, por tanto, un órgano que no tiene receptores de dolor, cuando se altera, no genera esta sensación y el paciente no busca ayuda con la misma inmediatez que si lo que se infarta es el corazón, porque el corazón sí duele. Y entonces hemos tenido que hacer muchas campañas para concienciar a la gente que si de manera brusca pierde la fuerza en un lado del cuerpo, el derecho o el izquierdo, de manera brusca pierde la sensibilidad en un lado del cuerpo, el derecho o el izquierdo, o el campo visual de la derecha o de la izquierda, o la capacidad para hablar, o el equilibrio, todo esto de manera brusca de un instante para otro, lo más probable es que tenga un problema en una arteria del cerebro y eso requiere que consulte inmediatamente a un médico. Eso es importante, ¿no? O un lado o en otro, porque afecta a un lado u otro. Sí, el 99% de las veces, por fortuna, la arteria que se obstruye pues es la de la derecha o la de la izquierda y, por tanto, aunque el cerebro va cruzado, si se me obstruye la arteria del lado derecho, tendré el problema en la parte izquierda del cuerpo y viceversa. ¿Y qué es lo que provoca el ictus? O sea, ¿qué es lo que provoca ese tapón? Lo sorprendente del ictus, y claro, yo soy neurólogo, que voy a decir es que es una enfermedad mucho más variada y por tanto más entretenida para el que la estudia que el infarto de miocardio. Lo que provoca la obstrucción de una arteria del corazón casi siempre es una placa de arteriosclerosis que se complica, es decir, que forma un trombo sobre ella misma y tapa la arteria.
Pero en el caso del infarto cerebral la cosa es completamente diferente. Normalmente, al menos en nuestra raza, lo que le sucede a las arterias del cerebro no tiene que ver con ellas, no es culpa de ellas. Lo que pasa es que se ha formado un trombo en cualquier parte de nuestro sistema arterial, de nuestra sangre, que asciende hasta el cerebro y ocluye la arteria. Así que mayoritariamente lo que tenemos cuando tenemos un ictus es un fenómeno embólico, es decir, un trombo que formado fuera del cerebro ha alcanzado el cerebro. Porque el ictus, perdona, ya os dejo. No. El ictus es lo que antes, bueno, yo me acuerdo de mi abuela, una embolia se llamaba. Sí, una feridura en Cataluña. Una feridura, exacto, un ataque de feridura, en Cataluña se decía así. Un accidente cerebrovascular. Bueno, cuando decíamos embolia, acertábamos al 80%. 80% de las veces se trata de lo que yo he contado, un fenómeno embólico. Y un poco porque había mucha nomenclatura diferente y también para intentar concienciar, pensando ya en esto, en los medios de comunicación, la Sociedad Española de Neurología hace años que decidió elegir un único término, ictus, que es un término que define todo el problema, da igual que sea embolia, que sea trombosis, incluso hace referencia a la ruptura del vaso, es decir, cuando se rompe la arteria y lo que ocurre es que se produce un derrame cerebral. Todo esto lo englobamos bajo el término ictus y bueno, pues es una enfermedad tremenda en la sociedad occidental, una de las principales, si no la principal causa de mortalidad. Ahora sí te dejo. Y Tomás, yo cuando leía sobre el ictus tenía una sensación de que es algo totalmente incontrolable, de que no podemos hacer nada para evitar que nos dé un ictus, pero creo que no es así. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para evitar que suceda esto, ¿no? Claro, de hecho, bueno, como somos tan amigos de mensurarlo todo, decimos el 80% de los ictus se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque hay un 80% de causas que generan que al final tú tengas un trombo o una embolia en el cerebro que son controlables. Por ejemplo, me refiero a la hipertensión arterial, pues yo la puedo controlar, al azúcar en la sangre lo puedo controlar, el tabaquismo puedo dejar de fumar, el colesterol puedo comer más sano o tomar medicación que me lo baja. Luego hay otras cosas que no puedes controlar, que es la carga genética de cada uno. Pero bueno, incluso sobre esto también hay polémica a día de hoy, porque ya sabemos que la gente se reía de Lamarck en los tiempos de Darwin, pero ahora hemos vuelto a ser un poco todos lamarquistas en el sentido de que le damos mucha importancia a la epigenética, es decir, que nuestros genes también son controlados por nuestra forma de vida. Entre la forma de vida, por ejemplo, también figura el dormir bien, el estrés, ¿eso también influye? Sobre esto ha habido mucha polémica. Yo he tenido que ir a incluso a algún juicio laboral, ¿no? De decir, bueno, es que le dio un ictus porque estaba muy estresado, porque se llevaba mal con su jefe. En realidad es más difícil decir que el estrés en sí mismo puede generar un ictus. Ahora bien, si el estrés te genera que tu corazón tenga un ritmo arrítmico y por tanto pueda generar trombos dentro de la aurícula izquierda que son eyectados y llegan al corazón, pues evidentemente si la causa de la fibrilación auricular fue el estrés y está reconocido que puede ser, pues el estrés es causa de ictus y desde luego dormir mal es que le sienta muy mal a todo el cerebro. Y luego está la edad, ¿no? Porque siempre habíamos relacionado el ictus o el ataque de feridura que decía yo en catalán o las embolias con la gente mayor, eso le pasaba a las yayas, a las abuelas y a los abuelos. El otro día en esta casa se ofreció un reportaje el fin de semana en Redacción Madrid, lo hizo Isabel Salvador, maravilloso, de gente joven, de gente con 20 y pico, 30 años, víctimas de ictus, es decir, no tiene edad entonces. Bueno, el ictus no tiene edad. Nosotros atendemos, por desgracia, ictus en niños. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, es un problema de la circulación del cerebro. Y, por ejemplo, un niño puede tener de nacimiento mal formada una arteria cerebral y que se rompa o se obstruya. Pero bueno, la edad media del ictus, por lo menos aquí en mi hospital, que la tenemos medida, es 68 años. Y hay 1 de cada 4 pacientes que está por debajo de 50. Tengo que decir que, por desgracia, cuando atendemos un ictus de 40, de 30, de 20 años en mi hospital, y supongo que la mayoría de ellos, tendemos a ser mal pensados, ¿no? Y desgraciadamente casi en un 40% de las veces acabamos encontrando tóxicos en la sangre del paciente. O sea, está muy relacionado con determinadas drogas. Es decir, eso también influye. Mucho, influye mucho. Y luego, perdona, Nacho. No, quería preguntar si hay grados de... Porque hay grados de daño, pues una persona que le da un ictus y le afecta levemente, otra le puede hasta llegar a matar. ¿Eso depende del tipo de obstrucción y de la cantidad de sangre que llegue durante el tiempo que no le atienden? ¿O de qué depende? Depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es qué arteria se me ocluye. No es lo mismo que se me ocluya la arteria carótida interna terminal que una rama de la cerebral media. Es decir, el tamaño de la arteria dependerá o determinará el tamaño del cerebro que deja de recibir sangre. Y también nos pone las cosas más complicadas a nosotros. Es decir, si la arteria ocluida es más distal, más pequeña, es probable que el trombo se rompa más fácilmente cuando llega a nuestras manos el paciente y tenemos que administrar el tratamiento trombolítico.
Si la arteria es más grande, la cosa es más compleja. Y luego no olvidemos nunca que existe otro tipo de ictus, que es el hemorrágico, cuando la arteria se rompe y aparece una hemorragia cerebral, frente a la que tenemos menos armas terapéuticas y cuya mortalidad es más elevada todavía que el infarto. ¿Eso sería un aneurisma, lo que se conoce como un aneurisma? Bueno, esto es una cosa interesante. El aneurisma no está dentro del cerebro. Es decir, cuando las arterias van a penetrar el cerebro, llegan por la base desde el cuello, lógicamente, y luego se expanden como arborizando y van a coger la superficie del cerebro, porque esto es muy interesante. El cerebro humano ha conseguido meter miles de millones, 100.000 millones de neuronas, pero lo ha hecho a base de expandirse hacia la periferia. Y esto es muy interesante, ha obligado a nuestras arterias a tener un recorrido mucho más largo que en otras especies, lo cual da algunos problemas hemodinámicos que no viene a cuento contar ahora. Pero bien, el aneurisma está fuera del cerebro. Cuando se rompe el aneurisma, el derrame que se produce es dentro de la caja craneal, pero fuera del cerebro, un espacio que rodea el cerebro que se llama meningio, y este tipo de hemorragias se llaman hemorragias subaracnoideas. Una hemorragia subaracnoidea es un cuadro gravísimo que se da en gente de una edad media más baja que la del ictus por derrame o infarto cerebral, y que tiene casi siempre como causa un aneurisma. Y luego sobre las secuelas, ¿de qué depende, más allá de ese fármaco del que hablábamos, de qué depende la recuperación? Es decir, yo conozco que con fisioterapia, con logopedia, se puede mejorar, se puede recuperar, pero ¿de qué depende que puedas recuperar del todo las funciones? Bueno, hemos avanzado muchísimo en el tratamiento del ictus en los últimos 10-15 años, pero una barbaridad. Cuando yo empecé en esto apenas teníamos más que tratamientos de medicina interna, de cuidados generales del paciente, que no se escarara, que no se produjera una neumonía, en fin, que no tuviera una trombosis venosa. Ahora hemos mejorado mucho porque somos capaces de llegar hasta la arteria cerebral y repararla bien. Pero si lo hacemos, siempre lo hacemos con unas horas de retraso, por rápido que vaya el sistema sanitario, y al final quedará un área de cerebro infartada. Entonces las secuelas dependen, en primer lugar, de la elocuencia de ese área. No es lo mismo que el infarto lo tengas en el lóbulo temporal izquierdo, que es muy elocuente, que lo tengas en el lóbulo frontal derecho, que vale para menos, ¿no? Esto en primer lugar, de la elocuencia del área cerebral, del tamaño del infarto, y luego del tipo de rehabilitación y plasticidad neuronal que tenga cada cerebro. ¿Elocuencia, Tomás? ¿Quieres decir que la cantidad de actividades que controla esa parte del cerebro? ¿O? Sí, efectivamente. Hay un neurólogo muy famoso, muy conocido en la historia de nuestra especialidad, era neurólogo y neurocirujano, el doctor Penfield, elaboró un homúnculo, es decir, dijo para qué valía cada zona del cerebro, para mover qué parte, y para que nos hagamos una idea, para mover toda la pierna hace falta 10 veces menos representación cerebral que para mover solo el dedo índice de la mano derecha. Quiero decir con esto que cada zona del cerebro tiene una representación topográfica de nuestro cuerpo. Si la que se infarta es la que nos permite hablar y entender el lenguaje, tenemos un problema muy grave. Claro. En vuestro hospital, Tomás, ¿descubristeis la relación entre el virus del COVID y el ictus en la primera ola? Bueno, nosotros lo que hicimos fue primero definir que el COVID era un virus neurotóxico que afectaba con gran frecuencia al sistema nervioso central y provocaba sintomatología neurológica. Lo habían dicho también un grupo chino unas semanas antes, pero nosotros fuimos el primer grupo occidental y esto nos dio una serie de fama y predicamento que hasta el día de hoy dura. Y después publicamos nuestra serie, que era muy extensa, de infartos cerebrales con muestras anatomopatológicas, es decir, al microscopio, que entonces fue la primera que se tuvo, y después ha habido pocas más. En estas muestras nosotros veíamos que el infarto y la hemorragia cerebral se producían porque el virus denudaba, es decir, atacaba directamente a la recubierta de las arterias, que llamamos endotelio. ¿Y han aumentado los casos de ictus durante la pandemia? Sobre esto hay controversia. Hay artículos publicados en un sentido y en otro. Diríamos que en sí mismo, al final, cuando tú tienes un COVID grave, la posibilidad de que este te genere un infarto o una hemorragia cerebral anda alrededor del 2%, que no es muy alta, pero claro, como ha habido millones y millones de COVID, pues ha habido muchísimos ictus más. Pero luego, cuando se cierra el año y miras la proporción, más o menos han estado en el mismo número. Es verdad que hay compañeros que dicen que es porque hay muchos ictus que se han quedado en su casa. Que claro, no es lo que iba a decir, hospital. porque la gente no iba, sobre todo en la primera parte de la pandemia, ¿no? También tendrá que ver lo mismo con los casos de cáncer, que la gente no iba al hospital por miedo. Bueno, la gente no iba al hospital por miedo, y también hay que decirlo porque llamaba al 112 o al número de emergencia y estaba ocupado. No se lo cogían, sí. claro. Sí.
Pues Tomás Segura, ha sido muy, muy interesante la conversación sobre el ictus. ¿Verdad que le bombardeamos a preguntas? Sí, pero bueno, yo creo que está bien porque son las preguntas que al final la gente que nos está escuchando desde sus casas se hace seguramente. Tomás, muchísimas gracias, de verdad. Nada, a vosotros y buenos días. Hasta luego. Muchas Me parecía importante porque me pareció muy interesante ese avance científico. Cuando un tema nos toca a todos más o menos. Y es el típico tema que te crees que tienes claro y no lo tienes claro para nada. No, y además me parece muy, muy interesante que todo el mundo tenga conciencia de que la rapidez en acudir a un centro sanitario es vital, y luego lo que nos contaba, ¿no?, de los síntomas, porque es verdad que dicen no hay dolor, cuando algo te produce dolor sabes inmediatamente que te está pasando algo, pero un ictus es un poco más difícil de identificar. Oye, hoy lo habéis hecho muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo habéis hecho con estilo. Sí, señor. Muy Clase. estilosos los dos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la semana que viene.